El Evangelio Fuerza de Dios. La Pasión de Cristo. Rafael María Pericas. La Pasión del Corazón de la Madre. Son muchas las almas que desean contemplar también los dolores de María en la pasión de su Hijo, y sacan de sus consideraciones fruto espiritual para su vida de unión con Cristo y con ella. La liturgia parece que nos invita a ello, al ponernos una fiesta especial de sus dolores. Claro está que no diciendo nada los Evangelios de María, en muchas escenas de la pasión de su Hijo, debemos reconstruirlas con la imaginación y con el corazón, procurando acercarnos lo más posible a lo que pudo ser la realidad. Creemos que es mejor esto que el dejar de contemplarla en esos momentos, en que sin duda practicó los actos más excelsos de amor al Padre, a su Hijo y a nosotros. La contemplamos en el cenáculo recibiendo la comunión de manos de su Hijo, en esa que fue la primera y tal vez única misa eucarística. Comprendería ella al oír tantas palabras de Jesús en la última cena que él se despedía, que había llegado la hora en que se debían cumplir las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento y las que su mismo Hijo anunció varias veces. Después de recoger con las otras santas mujeres y de lavar todo lo que se había utilizado en la cena pascual, no creo nos la sepamos imaginar yéndose tranquilamente a la cama a descansar. Se quedaría sentada en un humilde escaño, profundamente pensativa, con pensamientos que se hacían oración. Le vendrían a la mente los misterios que acababa de presenciar, y al recordar palabras de Jesús pronunciadas esta noche, pasaría con facilidad su pensamiento a lo que pronto debía suceder: la pasión de su amadísimo Hijo. Si el mismo Jesús en el huerto pidió a su Padre le ahorrase si era posible sus sufrimientos, bien podemos pensar que la Madre abundaría en el mismo deseo, suplicando al Padre con su alma angelical y ardorosa que le ahorrara a su Hijo tanto sufrimiento y humillación como estaba anunciado. Estaría ella en perfecta sintonía de oración con Jesús. También tendría que aceptarlo todo si esta era la voluntad del Padre. El sí de la Encarnación toma ahora toda su universal e inmensa magnitud. Debió repetir muchas veces, con el corazón oprimido y los ojos bañados en lágrimas, aquel fiat que nunca había retractado, ni podía retractar, porque lo había dado del todo consciente, adivinando ya entonces que debería repetirlo en tiempos muy amargos. Su oración sería intimísima con Dios Padre, con su Hijo Dios, pidiendo fuerza al Espíritu Santo, divino esposo de su alma. Cada vez que aceptaba la voluntad de Dios, era como si se le clavase un puñal en su delicadísimo corazón, y debió hacerlo tantas veces esta noche, en esas largas horas en que no supo nada de su Hijo. Así nos la debemos imaginar, pensativa, llorosa, contemplativa, pero con una contemplación amarguísima. Así pasaría horas en esta noche bendita, en que iban a ocurrir misterios trágicos, pero para nuestra salvación. Las otras mujeres la acompañarían en silencio e igualmente en oración. Se convertiría aquella estancia del cenáculo en un lugar privilegiado de profundísimo recogimiento, oración y dolor. Imitémosla en nuestra contemplación de la pasión de Jesús, que se hace y es una con la de su buenísima madre, pobre madre.
De este recogimiento profundo, no de su contemplación, la sacarían los primeros golpes suaves que se dieron a la puerta de entrada. Serían de alguno o alguno de los apóstoles. Pasado el momento de cobardía en que dejaron solo a Jesús, se esconderían para no ser atrapados por la comitiva que prendió al Maestro, y al fin, llenos de miedo y medio atontilados por un suceso por ellos del todo inesperado, intentarían volver a la ciudad. ¿Y a dónde debían ir si no tenían casa en ella? Lo lógico es pensar que volvieron al lugar de donde partieron, al cenáculo. Sería María la primera en levantarse de su asiento para ir a abrir la puerta, con el ansia de conocer qué le había pasado a su hijo. Los pobres se presentarían ante la madre de Jesús con los ojos bajos y avergonzados, y es posible que todo se les fuese a inculparse a sí mismos de haber dejado solo a Jesús cuando le prendieron. La dulce mirada de la madre y sus palabras los confortaría, y les daría esperanzas de que Jesús les perdonaría cuando le volvieron a ver, aunque lo de la resurrección parece estaba muy oscuro para ellos. Ante los ojos interrogativos de María, le irían contando luego lo que había sucedido. Sus palabras no seguirían un hilo claro y diáfano, sino dando vueltas al asunto y volviendo 1000 veces a su cobardía, que les pesaba como una losa. Le contarían que unos soldados y esbirros de los sumos sacerdotes habían ido con palos y espadas a prender a Jesús, y que de hecho le habían prendido y llevado a un tribunal. Que Jesús les preguntó valientemente a quién buscaban, y al responderle que era él, Jesús el Nazareno, habían caído por tierra. Le dirían que en cabeza iba Judas, que le saludó besándole y traicionándole al mismo tiempo. Que Jesús había pasado 3 horas en oración y que al salir de ella le vieron con gotas de sudor como de sangre en su frente y mejillas, como si hubiese sufrido mucho o hecho un gran esfuerzo. Como por un relámpago que le iluminara interiormente, adivinaría María la lucha que había sostenido su hijo para aceptar la voluntad del Padre. Sentiría la gran sintonía que había tenido su oración con la de su hijo. Pobre madre. Van entrando los padecimientos del hijo en el corazón de la madre, el sudor de la sangre, el beso de Judas, el prendimiento, el tribunal. Cada vez ve con más claridad que se acerca la muerte de su hijo, pues todo esto va dirigido a llevarle a la cruz. Su dolor del corazón se haría inaguantable. Nuevos golpes en la puerta indicarían que llegaban otros de los 12, y así irían llegando poco a poco. Se repetirían las palabras de dolor por lo que habían hecho con Jesús, y de nuevo irían contando pormenores de lo que había ocurrido. Sentados en el suelo junto a María, ella los iría recogiendo y animando, recordándoles que todo aquello estaba profetizado por su hijo, y que también había predicho su resurrección. Esta palabra les seguiría sonando a hueco, pero podía abrir un pequeñísimo resquicio de esperanza. Más tarde llegaría hecho un mar de lágrimas el pobre Pedro. Entre sollozos le diría que era el más culpable de todos, pues si bien en el huerto le quiso defender espada en mano y llegó a herir a un siervo del pontífice, cuando Jesús le mandó envainar la espada, se acobardó por completo. Pero que esto no era lo peor, sino que intentó ver en qué paraba el juicio que le hacían a medianoche, y por ello entró en el atrio de Caifás, y allí, más acobardado que nunca, había jurado que ni era discípulo de Jesús ni le conocía siquiera. Lloraría todavía más fuerte cuando pudo contar que Jesús, al pasar, había vuelto todo el rostro para mirarle, y le dirigió una mirada dulce que le deshizo en lágrimas. Que había dudado en llegar hasta allí por la vergüenza y el remordimiento que sentía, pero que no podía más, y tenía que contárselo a ella. Bien podemos pensar que María cogería con ambas manos la cabeza de Pedro
y la estrecharía contra su corazón, para darle a entender que su llanto había borrado su pecado y que tuviese confianza en su Hijo. Más tarde pudo entrar Juan, que traía nuevas noticias, la de la condena por blasfemo ante el tribunal de Caifás y la de la bofetada recibida en la casa de Anás. También él llegaría sollozando, pues había sido cobarde como los demás, y lloraba desconsolado por comprender que su amado Maestro iría por esos pasos a la cruz. ¿Cómo saltaría el corazón de María al oír que a su hijo le habían llamado blasfemo? Blasfemo mi hijo, el Hijo de Dios. Y la bofetada sería como si se lo hubiesen dado a ella en su delicada mejilla. Tal vez por un reflejo espontáneo se puso su delicada mano sobre la suya. Cuando pudo, se atrevió a decir Juan que a Jesús le habían golpeado de mala manera, escupido en su mismo rostro, vendado los ojos para burlarse de él, pidiéndole que adivinara quién le había pegado, y que las horas que había que esperar para poderse reunir el tribunal de día lo habían dejado en manos de los siervos del sumo sacerdote, que continuaban la misma burla. Sentiría María esos golpes, como si se los dieran a ella. Los salivazos le darían náuseas, las burlas le dolían en el alma. Pobre madre. María pasaría cuenta, como sin sentirlo, de los discípulos que se habían acogido a su amparo maternal, y notaría que faltaba uno, aquel que rehuía su mirada, aquel que no sabía sonreír, aquel a quien Cristo había señalado como el traidor y que de hecho le había traicionado con un beso, Judas. Rogaría para que volviera a su regazo, para que se arrepintiera, para que no se desesperara, pues había perdón también para él. Larga espera angustiosa, con grandes ansias de verle llegar. Si los discípulos estaban atemorizados y no se atrevían ya a salir del cenáculo, es posible que alguna o algunas de las mujeres salieran de noche para poder darle más noticias a María. A la vuelta solo pudieron darle una, tristísima. Corría por el pueblo sencillo la noticia de que Judas se había arrepentido de su gran delito y que fue a echar las monedas en el templo, y que, desesperado por la frialdad con que fue acogido por los sumos sacerdotes, se puso un lazo en el cuello y se ahorcó. Le haría llorar fuertemente esto a María. Este desgraciado era un hijo suyo y le quería como quería a Pedro o a Juan. Era un hijo que se le había perdido en el doble sentido de la palabra, por haber muerto y por haberse suicidado con gran probabilidad de que se hubiese condenado. Con las manos sobre su hermosísimo y dolorido rostro, se preguntaría: ¿por qué no había comparecido también él en el cenáculo? ¿Por qué no había sentido nunca ese desgraciado confianza y amor hacia ella? A los dolores por los que estaba pasando su Hijo Divino se juntaban ahora los de haber perdido un hijo, sin esperanza alguno de recobrarlo. ¿Cuánto sufrirá ella por cada uno de sus hijos que se pierden sin remedio por morir en desgracia de Dios? ¿Cuántas veces debemos repetir: pobre madre? De madrugada serían también las mujeres las que se turnarían para ir a recoger noticias. Así pudo saber ella que había un nuevo juicio muy de mañana en el Sanedrín, y que de nuevo le habían condenado por blasfemo, que le habían llevado a Pilato para poder hacerle morir en cruz, y que el pretor les había recibido con desdén, que pronto vio que se trataba de envidias de los jefes, y que hacía algunos esfuerzos para librarlo de las manos de sus enemigos. Aunque ellas confiaron un poco en que Pilato haría justicia en favor de Jesús, María sabía muy bien que era la cruz la que le esperaba. Le dirían que ante el pretor la acusación fue de malhechor y alborotador del pueblo. ¿Cómo le dolería llamaran malhechor a quien no había hecho más que bien
y sedicioso al que sólo buscaba el bien espiritual de todos. Le dirían también que ante Pilato Jesús se había proclamado rey, pero no de este mundo. Comprendería muy bien lo que significaba esta realeza de su Hijo, rey de amor, rey de los corazones. Pero vería al mismo tiempo que esta profesión de rey podía ser motivo para que Pilato lo condenara. Otra noticia le decía que Pilato quiso sacudirse la responsabilidad y lo mandó a Herodes. La figura de este reyezuelo le parecía a ella monstruosa por su incesto y por sus crímenes de sangre, y sufría de pensar que podía intervenir en este proceso contra su hijo. Le hablarían del silencio de su hijo ante Herodes y de que éste se quiso burlar de él como de un loco con manía de realeza. Y por ello lo paseaban de nuevo por la ciudad, devolviéndolo al pretor, vestido con una túnica principesca, para que todo el pueblo se mofara de él. Aprobaría de corazón el que su hijo no le hubiera dirigido la palabra a Herodes, que no le hubiera brindado ni siquiera una mirada, y en cuanto a su juicio de que su hijo era un loco, tal vez no tuvo más remedio que aceptar la parte de verdad que esto contenía, pues no podía negar que Jesús sufría una locura de amor. De nuevo otras noticias que le hablaban de que Pilato, para contentar a los judíos, había dicho que le castigaría y le soltaría. Qué horror sentiría por la furia del pueblo y por la condescendencia del pretor. Pobre madre. También le dirían que en esta Pascua Pilato no admitió para ser indultados más que a Jesús o a Barrabás, y que el pueblo, instigado por los escribas y fariseos, pidió soltar a Barrabás y condenar a su hijo. Contemplar en los dos platillos de una misma balanza las acciones de su hijo y las de este revoltoso y homicida, y que la balanza se inclinara en favor del homicida, le dolería en el alma. María seguiría llorando. Sentiría que su corazón de carne le fallaba, que se le iba de su cuerpo santísimo. Otra mujer, con los ojos arrasados en lágrimas, le diría que le habían azotado. Sabría ella muy bien lo que era este suplicio, y pronto pudo imaginarse todo el cuerpo de su amadísimo hijo, como si le hubiesen trazado surcos de arado en sus carnes, por donde emanaban abundantes hilos de sangre. De nuevo tendría que taparse con sus hermosísimas manos el rostro, para sollozar fuertemente. ¿Cómo podían destrozar aquel cuerpo que ella había cuidado con tanto cariño? ¿Por qué le harían tanto mal? Pero es que además, aunque no estaba en lo mandado por Pilato, se burlaron de él por sus pretensiones de rey, coronándolo con un capacete de espinas, colocándole un andrajo rojo en sus espaldas a modo de túnica, poniéndole por cetro una caña en la mano, y pasando los soldados brazo en alto para burlarse de él, dándole al mismo tiempo golpes con la caña en la corona de espinas y escupiéndole en su rostro. María no podría más de dolor, peor que si le hubieran dado a ella los azotes, o le hubieran coronado la cabeza con espinos. Pobre madre. Le hablarían también de la malicia de los judíos en presentarle como enemigo al César, para arrancar finalmente de Pilato la muerte en cruz. Finalmente llegó la noticia fatal, que Pilato, aunque se lavó las manos en público, no queriéndose manchar con la sangre de un inocente, había dado la sentencia de muerte en cruz. Y que la comitiva salía ya para el lugar de la ejecución. Se levantaría ella entonces de su humilde escaño y dirigiría en silencio sus pasos hacia la puerta. Es posible que quisieran detenerla. Ella, con un ademán de reina,
manda se le abra la puerta y no se la impida trasponerla. Comprendió que había llegado su hora, la de acompañarle en sus últimos momentos de vida mortal. Las mujeres se dispusieron enseguida a acompañarla. ¿Y los apóstoles? Los evangelistas no nos hablan más que de uno que estuviera al pie de la cruz, Juan. Se levantaría también él para acompañar a María, dispuesto a impedir que nadie la hiciera daño alguno. Antes debían matarle a él. Dichoso discípulo que se jugó la vida, al menos en el deseo, por la integridad física de la madre. Ojalá tuviera muchos imitadores. Qué bien se lo pagó Cristo desde la cruz. Qué bien se lo pagó María en los años que convivió con él. Este grupo de mujeres, a quienes acompañaba el más joven de los discípulos, debieron atravesar toda la ciudad para llegar a presenciar la comitiva camino del Calvario. Verían con pasmo cómo en muchas calles la vida seguía con normalidad, cómo los vendedores a las puertas de sus casas voceaban las mercancías, indiferentes del todo a lo que pasaba en la ciudad. Finalmente, una calle desierta, en el fondo de la cual se veía un cordón humano de personas que presenciaban el paso de la comitiva. Juan abriría paso a María hasta que pudo colocarse en primera fila. Venía ya el triste cortejo. Primero unos soldados romanos bien armados, luego un facineroso bien custodiado por los mismos, luego otro, y un poco rezagado, una figura que tenía muy poco de humana. Iba encorvado como un anciano de muchos años, respirando fatigosamente por el peso del madero y la puesta de la calle, tambaleándose como un borracho, con su túnica ensangrentada, sus cabellos desgreñados y llenos de sudor, salivazos y sangre de las espinas que medio le tapaban su rostro. Si no hubiera sido su madre, no le hubiera conocido. Cómo le habían malparado los jefes de su pueblo y el procurador romano, cómo le habían dejado destrozado los pecados de los hombres. María sentiría que su corazón le daba en el pecho como acelerados golpes de martillo. Tal vez tuvo que ponerse una mano sobre él. Sus ojos se desharían de nuevo en un llanto que mal podía contener. Poco a poco iba avanzando la comitiva. Al pasar por delante de donde ella estaba, Jesús levantó como pudo su cabeza, abrió los ojos y le dirigió una mirada llena de cariño y gratitud, como si le dijera: «Qué valiente eres, madre, de venir hasta aquí, y cuantísimo te agradezco tu amorosa presencia en estos momentos». Todos los hijos sienten deseos de tener a su madre cerca cuando sufren, sobre todo cuando sufren próximos a morir. Jesús, que amaba incomparablemente a su madre y que había recibido de ella tantos consuelos, desearía lo mismo. Al mismo tiempo sufriría de verla y tal vez no se habría atrevido a pedirle que le acompañara en su agonía por no hacerla padecer. María le cubriría de amor y de cariño con sus ojos. Si Cristo sabía cubrir de amor solamente mirando, como nos dice el Evangelio, ¿cómo no María, que era uno con él? Sin querer, se aumentaría uno al otro el dolor, pero no hubiesen querido prescindir de encontrarse, mirarse y amarse. Al mismo tiempo, María le diría una vez más que era la esclava del Señor y que quería cumplir su voluntad y beber el cáliz, y juntamente con él, hasta el último sorbo. Bien podemos pensar que la vista de su madre, su amorosa presencia que le atormentaba y le consolaba al mismo tiempo,
también le animaba a ir a la cruz, pues también moriría por ella. Para que ella hubiese sido y fuese lo que era, el colmo de la belleza espiritual, por su incomparable amor de entrega. Valía la pena de morir en cruz, para que su madre fuese lo que era, pues desde su concepción inmaculada, toda su hermosura espiritual estaba pendiente de esos méritos anticipados de su Hijo. Podemos igualmente pensar que en ella vería a Cristo toda la belleza espiritual que debía germinar de su muerte y resurrección. En ella estaban representadas todas las almas vírgenes, todas las que vivirían en profundidad su maternidad con las almas, todos los mártires, los confesores, la juventud pura, los ancianos y ancianas llenos de años y de virtudes, los casados y casadas que seguirían las huellas del crucificado por amor, los sacerdotes que cuidarían igualmente de su santidad y de la de los demás, las religiosas que se entregarían totalmente a Cristo y a las almas, en una palabra, toda la hermosura espiritual de la que sería simiente su muerte, sepultura y resurrección. Lo que hemos pensado le recordaría y pondría ante sus ojos el ángel bueno del huerto. Se lo ponía ahora mucho más presente, este otro ángel en forma humana, femenina y maternal, que era su Santísima Madre. Pasaría finalmente ante sus ojos el último piquete de soldados y detrás de ellos los jefes religiosos, que iban a presenciar con júbilo su triunfo por la muerte de su hijo. Pienso que ella no se movería para seguir también la comitiva, hasta que pudo hacerlo sin sufrir empellones. Entonces sí, seguiría las pisadas de su hijo. Al principio se detendría a cierta distancia de las cruces. Luego se acercó hasta colocarse al pie de la cruz de su hijo. Ojalá estas escenas removieran por completo nuestro corazón y lo volvieran de piedra en un corazón de carne, capaz de conmoverse hasta las lágrimas por los sufrimientos de nuestra amadísima Madre. Ojalá sirvan para que la admiremos más, para que le tengamos más confianza, para que sintamos mayor cariño por ella. Démonos cuenta de que todo lo que padeció Cristo en su cuerpo y espíritu, lo padeció también ella en su corazón. No olvidemos que todo lo que ella padeció, lo padeció por culpa de nuestros pecados, y lo hizo con un inmenso amor a nosotros. Veamos cómo aporta la que más sus sufrimientos y los junta a los de su Hijo para nuestra salvación y santificación. Comprendamos sus inmensos deseos de que todo este dolor sirva para que sigamos fielmente a Cristo, de su mano maternal, para llegar hasta nuestro Calvario personal y resurrección con Cristo, por nuestra transformación en Él. Acurruquémonos en su regazo, para pedir perdón y santidad para nosotros y para todos los hombres.